Continuamos nuestra serie en el Evangelio de Lucas y esta vez nos corresponde exponer parte del capítulo 22 que comienza en el verso 7. Entonces les pido que abran sus Biblias por favor en Lucas, capítulo 22, verso 7. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 23. Lucas 22, versículos del 7 al 23. Dice así la palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, prepárennos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa a donde entre. Díganle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó una copa y habiendo dado gracias dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. No obstante, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a preguntarse entre sí, ¿cuál de ellos sería el que habría de hacer esto? Existen momentos memorables que quedan guardados en nuestra mente para siempre. Un lindo atardecer con la persona que amas, una agradable reunión familiar, el cumplimiento de un determinado sueño, el día en que te convertiste al Señor. En fin, son tantos y tantos los recuerdos que quedan en nuestra mente, que quedan grabados, quedan sellados y parece que jamás saldrán de allí. Creo que todos nosotros tenemos recuerdos de ciertos eventos en nuestra vida que nos marcaron profundamente. Fíjense que en las últimas horas de la vida de Jesús hubo un evento sin igual. Si bien estaba enmarcado dentro de una celebración propia de los judíos, es decir, la Pascua de los judíos, los hechos que ocurrieron ese día no solo quedaron en la memoria de sus participantes directos, sino que también en la del resto de las generaciones de discípulos que hemos oído y hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Se trata entonces de la Pascua que Jesús compartió con sus discípulos, la última que Él compartió con ellos. Aunque, como les dije, se trataba de una fiesta que celebraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de su esclavitud en Egipto, en esta ocasión tuvo un tono diferente. Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba allí. Y sus discípulos más cercanos también estaban allí. Había llegado el momento. La cruz estaba cada vez más cerca. Fue la última Pascua
que Jesús compartió con sus discípulos, pero fue una Pascua inolvidable para cada uno de ellos. Y es por eso que, teniendo esto presente, el tema del sermón es el siguiente: la última Pascua. La última Pascua. Y lo primero que el texto nos presenta de esta última Pascua es a Jesús como el último Cordero. A Jesús como el último Cordero. Fíjense que Lucas nos dice, en el verso 7, que había llegado el día de la fiesta en que se sacrificaba la víctima pascual, es decir, el Cordero que la ley del Señor establecía, que la ley de Dios había dispuesto que debía ser sacrificado en conmemoración a aquel éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Entonces nos dice el texto que Jesús envió a 2 de sus discípulos a preparar todo para celebrar la Pascua, a preparar todo para celebrar esta cena especial, esta fiesta especial de los judíos. Y Jesús les da a Pedro y a Juan una señal para decirles cómo encontrarían el lugar donde ellos debían preparar todo para esta cena. Había, al parecer, eso no lo deja bien claro el texto, pero todo indica que al parecer había un acuerdo previo entre Jesús y el dueño de este lugar. En ese lugar, los discípulos debían preparar todo. Y fíjense que todo es hecho con mucho sigilo. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, prepárenos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, cuando entren en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa a donde entre. Díganle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Todo parece ser muy discreto. Todo parece ser realizado con mucho sigilo. ¿Por qué? Probablemente Jesús ya sabía que Judas estaba buscando una ocasión para entregarle a los judíos. Por lo tanto, Jesús tenía en mente la necesidad de no ser detenido antes de celebrar esta última Pascua con su círculo más cercano, con sus discípulos. Y estando todo ya preparado, nos dice Lucas, verso 14, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Fíjense que las palabras usadas por Jesús aquí literalmente podrían ser traducidas como lo siguiente: con deseo deseé, con deseo deseé, con deseo quise. Y en vez de ser una redundancia, expresan ¿qué cosa? Un deseo profundo, un anhelo profundo de hacer algo. Jesús les dice a sus apóstoles que deseaba en gran manera comer la Pascua con ellos antes de padecer. Es decir, yo quiero comer esta fiesta, quiero participar de esta fiesta con ustedes antes de que yo muera. Y fíjense que en esto vemos algo muy importante. Jesús fue un hombre de pasiones perfectas. Jesús fue un hombre de pasiones reales. Nosotros hemos visto pasiones de Jesús a lo largo de nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Hemos visto su desprecio por la hipocresía de los fariseos. Hemos visto también su compasión por los perdidos. Hemos visto su dolor por los quebrantados. Hemos visto su celo santo cuando el culto, la adoración a Dios estaba siendo corrompida. Y aquí vemos el profundo afecto, el profundo amor de Jesús por sus discípulos. No hay nadie con quien Jesús hubiera preferido estar en esa última noche que con sus discípulos más cercanos. Seguramente mientras miraba el rostro de cada uno de ellos, su corazón estaba lleno
Su corazón estaba pleno, porque su fuerte deseo de compartir esa última Pascua con ellos se había cumplido. Y ahí Jesús añade en el verso 16, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esta frase de Jesús está escrita presentando una negación absoluta. Es como si Jesús estuviera diciendo, en absoluto volveré a comer de esta cena hasta que se cumpla o hasta que venga el reino de Dios. Y con esta frase nosotros podemos entender por qué Jesús quería compartir esta fiesta en particular con sus discípulos. ¿Por qué? Porque esta fiesta estaba realmente a punto de cumplirse. Recordemos que la Pascua era un evento que llevaba al pueblo de Israel a mirar hacia el pasado, a mirar hacia aquella gran obra que Dios había realizado en la historia de este pueblo, de liberarlos de la esclavitud de Egipto y de llevarlos hacia la tierra prometida. Pero la Pascua, y esto tampoco podemos olvidarlo, según el plan de Dios, apuntaba para aquella salvación final, apuntaba para aquella salvación total que Dios obraría por medio de la persona del Mesías, por medio del Cristo, por medio del ungido. Y Jesús, como el Mesías, estaba dando cumplimiento a la Pascua. Él era el Cordero final de Dios, aquel que moriría por los pecados de su pueblo. Pero fíjense que en esta frase de Jesús también podemos ver que después de un tiempo indeterminado, Jesús está diciendo que Él se sentaría y compartiría la Pascua con ellos nuevamente. Y si esto fuera así, Jesús se está refiriendo a qué evento. Se está refiriendo a aquel evento que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 19, que es conocido como la cena de las bodas del Cordero. Entonces Jesús está diciendo, yo ya no comeré de esta Pascua hasta aquel gran día que la comparta con ustedes en el reino de los cielos. Ahora, aunque esa interpretación es posible, también podemos decir que Jesús simplemente está diciéndoles a sus discípulos que nunca más comería la Pascua con ellos. De hecho, la palabra que aparece aquí, hasta, no necesariamente implica que va a volver a suceder. Por ejemplo, en el libro de los Reyes, nosotros encontramos una frase que dice que Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. Esa frase no quiere decir que Samuel, en el día de su muerte, se encontró con Saúl. Esa frase quiere decir que nunca más Samuel volvió a ver a Saúl. Por lo tanto, Jesús puede haber estado diciendo aquí que nunca más comería de la Pascua. Porque pronto este sacramento del Antiguo Testamento se transformaría en algo nuevo. Se transformaría en la cena del Señor. Entonces, en lugar de que el pueblo de Dios celebre la Pascua, celebre el éxodo de Egipto, ahora celebrarían ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio del último Cordero de Dios. Vemos entonces, en primer lugar, que esta última Pascua nos habla del último Cordero. En segundo lugar, esta última Pascua nos habla del pan de la memoria. El pan de la memoria. Verso 19 dice, entonces tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Fíjense que cuando Jesús toma el pan y dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, obviamente está haciendo una referencia ¿a qué? A su muerte sacrificial, a la entrega de su vida por los pecados de su pueblo,
Así como cuando Él después toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada, también está haciendo referencia a ¿qué cosa? A su muerte en la cruz. Entonces vemos que estos elementos que Jesús utilizó para celebrar la primera cena fueron dos: el pan de la memoria y la copa del nuevo pacto. El pan de la memoria y la copa del nuevo pacto. Ahora, cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua, siempre comían pan. Era parte de la dieta propia de los judíos, pero también era parte del menú que se presentaba a la hora de celebrar la Pascua. Pero aquí vemos que por las palabras de Jesús, Él toma este pan y le da un significado nuevo, un significado sorprendente. Lo que hizo Jesús no es lo importante aquí, sino que también es importante lo que dijo Jesús. Fíjense que cuando Él dice, hagan esto, esa frase, hagan esto, esa expresión, hagan esto, indica que Jesús pretendía que estos actos sacramentales, es decir, partir el pan y repartir la copa, se repitieran siempre en la adoración de la iglesia. Está dando esas instrucciones bien precisas. Ahora, para que sepamos lo que significa hagan esto en memoria de Jesús, el signo físico, es decir, el pan, debe ser interpretado por las palabras de Jesús, por las palabras sacramentales de Jesús, si queremos ponerlo de esa manera. Son palabras que toma un tiempito entender, pero comprenderlas a cabalidad nos va a llevar el resto de la vida. Aunque son palabras simples en sí mismas, hagan esto en memoria de mí. El hecho de que Jesús diga, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, revela muchos misterios profundos del Evangelio. ¿Y cuáles son parte de esos misterios? Fíjense que Jesús nos dice en primer lugar que el pan debe ser recibido con acción de gracias. El pan debe ser recibido con acción de gracias. Fíjense que Jesús dio las gracias antes de partirlo. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. De ahí el término Eucaristía. Y aunque a algunos les parezca católico romano, es un término bíblico que apunta a ¿qué? Al partimiento del pan, a dar gracias, a dar las gracias. Y Jesús entonces les dice en primer lugar a sus discípulos que el pan debía ser comido dando gracias al Señor. Pero también Jesús les dice a sus discípulos que el pan era su cuerpo. El pan era su cuerpo. Esto es mi cuerpo. Aquí obviamente Jesús no le está dando a sus discípulos una teoría filosófica, teológica de los sacramentos, sino que le está haciendo una simple comparación. Tampoco Jesús está describiendo un cambio físico, que el pan se va a transformar en algo, sino que está haciendo una identificación. Está tomando un pedazo de pan y está diciendo, esto que está acá es mi cuerpo. Entonces fíjense que la unión o asociación entre Jesús y el pan no es una unión o asociación física, como creen algunos. Es una unión o asociación espiritual. Decir que el pan es su cuerpo es lo mismo que decir, este pan representa, simboliza, significa mi cuerpo. Juan Calvino dijo, el pan se llama cuerpo porque es símbolo del cuerpo. Por eso Jesús dice, esto es mi cuerpo. En ningún momento está diciendo que ese pan se va a transformar en su cuerpo. Él solo está haciendo una representación. El presbiteriano escocés John Williamson
resumió muy bien esto que estamos diciendo en un pequeño libro que él tiene que se llama Catecismo Sacramental. Y en ese catecismo hay una pregunta que dice así: ¿cuál es el significado de las palabras "esto es mi cuerpo que por ustedes es dado"? Y la respuesta es: el significado es que este pan partido es el cuerpo de Cristo espiritual y sacramentalmente, o que significa y representa su cuerpo, y es un signo visible y una señal de que su cuerpo fue partido, herido y crucificado. Sí, crucificado por ti, incluso herido por tus transgresiones y herido por tus iniquidades. Partimos entonces el pan en memoria de Jesús, recordando que su cuerpo fue molido por nuestros pecados, recordando que Él sacrificó su cuerpo por nuestros pecados. Fíjese, no sacrificamos a Jesús de nuevo. El sacramento se debe celebrar tal como Jesús lo celebró, no en un altar, sino en una mesa. Nosotros no repetimos ni tampoco recreamos el sacrificio de Jesús. Solamente recordamos su muerte. Muerte una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Y recordamos al mismo Jesús, quien incluso ahora nos está bendiciendo con su gracia. Y estamos llamados a recordar, y por eso Jesús pone un énfasis en esto: háganlo en memoria de mí, porque tal como dice Wilson, nuestro Salvador sabe que tenemos corazones mundanos y recuerdos traicioneros, y que necesitamos todos estos memoriales para mantener el recuerdo vivo de su amor. Entonces, por la fe y por la presencia viva del Espíritu Santo, también hacemos algo más que solo recordar. Tenemos una verdadera participación espiritual en la vida de Cristo Jesús. Fue el texto que leímos en la liturgia de de 1 Corintios 10. Pablo dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Él está diciendo que cuando participo de la cena del Señor es más que un solo memorial. Hay una participación espiritual, hay una comunión espiritual con Cristo Jesús. Y eso es algo que diferencia a los reformados, a los presbiterianos particularmente, de otros grupos evangélicos. Hay algunos grupos evangélicos que ven la cena del Señor solo como un memorial, es solo un recordatorio de lo que Jesús hizo. Nosotros decimos: sí, es un memorial, es un recordatorio, pero hay algo más. Hay una participación espiritual maravillosa cuando como del pan y bebo del vino. La cena del Señor es una participación espiritual en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por eso, insisto, este sacramento es más que un memorial, pero tampoco es menos que eso. Cada vez que participamos de la cena del Señor, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, lo que nos dio cuando se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. El pan de la memoria nos hace recordar el cuerpo de Cristo, molido por mis iniquidades, molido por mis pecados. Pero además del último cordero, del pan de la memoria, este texto nos habla de la copa del nuevo pacto. Verso 20 dice: asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, por ustedes se derrama. Además del pan, después de haber cenado, nos dice el texto que Jesús tomó la copa. Esta es la segunda copa que Lucas menciona aquí en el registro de la cena del Señor.
y probablemente era parte de las 4 copas que se bebían en la fiesta judía de la Pascua. Y esta segunda copa, la copa del nuevo pacto en la sangre de Cristo, es ciertamente parte del sacramento de la Cena del Señor. Y al igual que el pan, la copa es un símbolo que representa la muerte sacrificial de Cristo Jesús en la cruz. Así como el pan representa su cuerpo, la copa representa su sangre. Y estas 2 palabras, cuerpo y sangre, nosotros las encontramos en diversos lugares de la Escritura. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, incluso en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, encontramos esta expresión, estas 2 palabras juntas, cuerpo y sangre, y siempre que las encontramos juntas, están en un contexto de sacrificio. Ahora, ¿por qué? Porque es obvio que cuando se ofrece un sacrificio, ¿qué sucede? Se extrae la sangre de un cuerpo. Por eso van juntas ambas palabras. Y Jesús dijo que al derramar esta sangre, Él estaba instaurando, ¿qué cosa? El nuevo pacto. Un nuevo pacto que fue establecido mediante su sangre, su muerte sacrificial. Y para entender lo que esto significa, tenemos que comenzar ¿con qué? Con el antiguo pacto y con la sangre sacrificial en que se basó este antiguo pacto. Ahora fíjense que es característico de los pactos de Dios con su pueblo, que se perfeccionan mediante el sacrificio. Un pacto en la Escritura es un vínculo de sangre, un compromiso solemne que Dios establece de que va a cumplir su promesa a costa de ¿qué? De su propia muerte, si fuera posible que Dios muriera. Y esto siempre indica que hay un sacrificio de sangre. Uno de los mejores lugares para entender esto es tomar lo que nos dice Moisés en Éxodo 24, un pasaje donde Dios hace el pacto con su pueblo a través de Moisés, y específicamente se habla de ¿qué? De la sangre del pacto. El día en que Dios confirma su pacto con su pueblo, Moisés recogió la sangre de muchos sacrificios en grandes tazones y esparció la mitad de esa sangre sobre el altar. Tomó la otra mitad de la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto del Señor que Él ha hecho con ustedes. Fíjense que tomando ese ejemplo de Éxodo 24 nos damos cuenta que el establecimiento de un pacto fue algo sangriento. No fue firmado como un contrato, que cada persona pone su firma nomás, sino que se selló con sangre. Y esto era señal de ¿qué cosa? De la misericordia de Dios. Porque la sangre en el altar que Moisés derramó era una descripción de cuán misericordioso es Dios al perdonar los pecados de su pueblo. Y cuando Moisés roció la sangre sobre el pueblo, estaba significando ¿qué cosa? Que ese pueblo que recibió esa sangre estaba incorporado en el pacto que Dios había establecido. Ellos también habían sido rociados con la sangre del pacto. Ese era entonces el antiguo pacto. Pero ahora Jesús nos dice acá que Él ha venido a establecer un nuevo pacto. Pacto que Dios ya había anunciado mediante el profeta Jeremías. Jeremías 31 dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este pacto será el que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo: conoce al Señor. Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor.
porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Jesús entonces está perfeccionando aquí aquel pacto que Dios ya había anunciado mediante el profeta Jeremías. Y a diferencia de lo que algunos creen, el antiguo pacto también era un pacto de gracia, pero siempre estaba a la guardia, estaba esperando el momento en que Dios cumpliría sus promesas de salvación. Dios, ¿qué prometió aquí en Jeremías 31? Escribir su ley en el corazón de su pueblo. Prometió que sería nuestro Dios, prometió que seríamos su pueblo, prometió perdonar todos nuestros pecados para siempre. Y Jesús entonces, ¿es qué? Es la respuesta a todas las antiguas promesas del pacto. Y esto es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos la noche de la última Pascua y la noche de la primera cena. El nuevo pacto ha llegado, está diciendo Jesús. Esta copa que se derrama por ti es el nuevo pacto, está diciendo Jesús. Y luego agregó estas palabras asombrosas que nos dejan sin aliento si las entendemos bien. En mi sangre. En mi sangre. Lo nuevo del nuevo pacto es que está establecido por la sangre de Dios. De todas las cosas que podríamos decir acerca de la novedad del nuevo pacto, este es el lugar donde tenemos que comenzar, en el hecho que el Hijo de Dios derramó su propia sangre por nuestros pecados. De hecho, los evangelistas Mateo y Marcos lo llaman como sangre del pacto. La sangre del pacto. Fíjense que todos los antiguos sacrificios estaban preparando al pueblo de Dios para comprender esta sorprendente realidad que Jesús está describiendo aquí. El Antiguo Testamento está lleno de sacrificios de sangre. Los sacrificios de Adán, los sacrificios de Noé, de todos los patriarcas, los sacrificios que se ofrecieron en la Pascua, los sacrificios en la época de Moisés, los sacrificios en el tabernáculo, los sacrificios en el templo, los sacrificios en el día de la expiación, una y otra vez, sangre tras sangre, está lleno de sacrificios el Antiguo Testamento. Y estos sacrificios del antiguo pacto se ofrecían una y otra vez. ¿Por qué? Porque jamás la sangre de animales podía expiar el pecado humano. Jamás. Eran solo símbolos de aquello que Dios haría una vez y para siempre. Porque entonces Jesús vino a ofrecer expiación de una vez por todas por el pecado de su pueblo. Y en la víspera de ese sacrificio, Él anunció que el nuevo pacto sería en su sangre. Sangre que Él derramaría en la cruz por los pecados de su pueblo. Tienes que entender que Dios nunca ha pedido que nadie derrame su sangre para establecer el pacto de salvación. Fue Él quien ofreció la sangre del pacto. Y esto es lo que Jesús está enfatizando aquí cuando Él instituye la cena del Señor. Él está diciendo: es mi sangre la que hará esto, es mi sangre la que establecerá el nuevo pacto, es mi sangre la que expiará tus pecados, es mi sangre la que ganará tu salvación. Todo lo que tienes que hacer, todo lo que te pido que hagas es que creas en la cruz donde daré mi sangre por ti. Y luego, por la fe, beberás todos los beneficios de este sacrificio
que es hecho por ti. Fíjense que este fue el legado que Jesús dejó a sus discípulos la noche en que Él fue entregado para morir. En lugar de pensar en lo que Él quería tener para sí, como hacen muchos sentenciados a muerte. Bueno, tú has visto las películas, ¿no? ¿Qué le gustaría comer? Pida lo que quiera esta última noche. Jesús no estaba pensando esa noche en lo que Él quería para Él. Jesús estaba pensando esa noche en lo que Él quería dar, en lo que Él quería dar de sí. Él le daría a sus discípulos una comida para recordar un sacrificio que jamás podrían olvidar. ¿Entiendes lo que Jesús ha hecho por tu salvación en la muerte en la cruz? ¿Realmente entiendes lo que sucedió allí? ¿Entiendes lo que Dios obró allí? ¿Entiendes el pan de la memoria? ¿Entiendes la copa del nuevo pacto que Jesús nos da en la cena del Señor? Como explicó J.C. Ryle, los dos elementos, el pan y el vino, estaban destinados a predicar a Cristo crucificado como nuestro sustituto. Debían ser un sermón visible que apelara a los sentidos del creyente y enseñara la vieja verdad fundamental del Evangelio, que la muerte de Cristo en la cruz es la vida del alma del hombre. La muerte de Cristo en la cruz es la vida del alma de aquel que cree. Si entiendes este sacramento, si entiendes lo que este sacramento significa, también tienes que saber algo más. Jesús desea compartir su cena contigo con el mismo deseo, con el mismo gran anhelo que tenía cuando quería compartirla con sus discípulos la noche de la primera cena. Cada vez que participamos de la cena del Señor, es Jesús quien nos dice: cuánto he deseado compartir contigo esta cena. En la cena tú puedes ver que Jesús murió por ti, así como Jesús murió por sus primeros discípulos, y que Jesús te ama tanto a ti como amó a sus primeros discípulos. Es a ti a quien se le da el pan, y por ti se derrama la copa, porque fue por ti que su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada. ¿Tú crees en eso? ¿Y qué diferencia hace eso en tu vida? Queridos, es más que venir a sentarse durante un par de horas el día domingo. Es más que ver a personas que me pueden caer bien o no. Es más que escuchar a alguien predicar. Aquí está en juego tu eternidad. Si no tienes a Jesús, estás condenado. Si no tienes a Jesús, pasarás la eternidad en el infierno, bajo la ira de Dios. Pero si tienes a Jesús, hay vida eterna. Si tienes a Jesús, hay salvación. Si tienes a Jesús, hay vida abundante. No pienses que tienes mucho tiempo para pensar en estas cosas, porque nuestra vida es como neblina,
que desaparece. Tal vez eres joven y estás pensando, yo tengo otras cosas en mi cabeza hoy. Pero yo te digo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que tienes que caer de rodillas y mirar a Jesús y ver a Jesús diciendo, mi cuerpo fue partido por tus pecados, mi sangre fue derramada para tu salvación. Solo cree en la cruz, solo cree en lo que yo hice en esa cruz por ti. Y las puertas de los cielos se abrirán de par en par para recibirte. Y escucharás esa bella voz que dice, entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre, gracias porque tú has hecho una obra perfecta en Cristo Jesús. Gracias porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias también, Señor, porque Él es el único, perfecto y suficiente sacrificio por nuestros pecados. Y gracias también, Señor, porque su cuerpo fue molido, su sangre fue derramada, para que yo no tenga que morir, para que yo tenga vida eterna, para que yo pueda disfrutar de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por toda la eternidad. Es lo que queremos pedirte, Señor, que si hay alguien en nuestro medio que aún no entiende el Evangelio, que si es tu voluntad, abra su corazón y lo hagas caer a los pies de Cristo Jesús. Y para aquellos que decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, te pedimos mayor consagración. Te pedimos, Señor, que el yo desaparezca y que Cristo sea exaltado. Te pedimos, Señor, que podamos vivir todos los días de nuestra vida glorificándote y anunciando a Jesús como el camino, la verdad y la vida. En su nombre bendito nosotros oramos. Amén.